convenció de alejarse de mí, pero las dos tenían un plan. Yo tenía una sorpresa mejor. Mi nombre es Oliver. Tengo 29 años y llevo 6 años trabajando como bombero. Mi esposa, Clara, de 27, trabaja a tiempo parcial en una boutique elegante del centro. Llevamos 4 años casados y 6 en total como pareja. Hasta hace poco, creía que teníamos una relación estable y bastante sólida. Hay algo que debes saber sobre Clara. Siempre le han gustado las cosas de lujo. Bolsos de diseñador, maquillaje de marcas caras, cenas en restaurantes de moda. Nunca me ha molestado, porque la amo. Y si regalarle cosas bonitas la hace feliz, entonces hago lo posible. Suelo tomar turnos extra en el trabajo para cubrir sus gustos, y normalmente logramos costear casi todo lo que quiere. La semana pasada, su mejor amiga, Diana, vino de visita desde Phoenix. Son amigas desde la universidad, muy unidas. Sinceramente, nunca me ha caído bien. Es de ese tipo de personas que vive publicando frases motivacionales en redes sociales, siempre hablando de conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. Tiene toda esa energía de influencer frustrada. Diana iba a quedarse de viernes a lunes. Aunque tiene familia en nuestra ciudad, esta vez prefirió quedarse con nosotros para pasar más tiempo con Clara. No me opuse. Tenemos una habitación de invitados. Pero desde que llegó, todo se sentía raro. El ambiente era tenso. Diana lanzaba comentarios muy sutiles pero claramente dirigidos. Hablaba sobre relaciones y lo que las mujeres merecen, sobre cómo algunos hombres no valoran lo que tienen, o cómo no se debe aceptar menos de lo que una vale. Y todo eso mientras me miraba directamente, como si buscara provocarme. Clara también estaba distinta. No hablaba mucho conmigo, pero con Diana se mostraba entusiasta, como si estuviera escuchando cosas que nunca antes se había planteado. Notaba cómo Diana le llenaba la cabeza de ideas, pero pensé que sería un tema pasajero, típico entre amigas. Hasta que llegó el jueves por la noche. Había terminado un turno largo y fui a la cocina por un vaso de agua. Las escuché hablando en la sala. Seguramente pensaban que yo estaba arriba, porque no bajaban la voz en lo más mínimo. Entonces escuché cómo Diana le decía a Clara que merecía estar con alguien más dispuesto a invertir en ella. Le preguntaba cuándo fue la última vez que yo le había hecho un regalo realmente significativo, algo que demostrara cuánto la valoro. Lo cual era absurdo, porque hacía apenas 2 semanas le había comprado un collar costoso. Lo que me dolió fue que Clara le seguía la corriente. Decía que siempre tiene que justificar sus compras, que todo es un problema. Pero eso no es cierto. Hablamos sobre los gastos grandes como lo hacen todas las parejas, y nunca le he negado nada que realmente haya querido. Tiene más artículos de marca de los que sabe qué hacer con ellos, porque me desvivo por consentirla. Diana siguió. Habló de su ex y de cómo él la hacía sentir culpable por querer cosas bonitas. Luego lanzó una frase que me dejó helado. Hay hombres allá afuera que no dudan en consentir a la mujer correcta. Solo hay que estar dispuesta a encontrarlos. Pero el tono con que dijo encontrarlos no era el de alguien que aconseja una separación y luego buscar a alguien más. Era el de alguien que sugería hacerlo mientras aún estás casada. A partir de ahí, todo empeoró. Diana empezó a darle instrucciones a Clara, que debía pedirme espacio para pensar en nuestra relación, que se fuera por una semana a otro sitio, que me dejara preocupado y con dudas mientras ella exploraba sus opciones. No alcancé a oír cada palabra, pero sí lo suficiente. Decían que yo me había vuelto cómodo, que necesitaba una sacudida para entender lo que estaba por perder. Diana insistía en que Clara me hiciera sufrir un poco mientras ella reflexionaba sobre lo que realmente quería. Toda esa manipulación me parecía repulsiva. Diana hablaba como si Clara necesitara tener un plan alternativo, como si estuviera bien probar con otro hombre mientras me dejaba esperando. Me fui a dormir, pero no pegué un ojo. Esa conversación me retumbaba en la cabeza. La forma en que Diana la empujaba a buscar otra opción, lo fácil que parecía para ella plantear una infidelidad como si fuera un acto de liberación. Y lo peor era ver que Clara no ponía resistencia. Parecía interesada de verdad en ese plan de desaparecer por unos días y probar suerte con lo que Diana tuviera en mente. No podía dejar de pensar en todo lo que había gastado en ella últimamente: el collar, el bolso, el maquillaje, las cenas en restaurantes que ella elegía. Pero para Clara, de pronto nada de eso valía, porque Diana la había convencido de que merecía más. Y si Clara quería explorar opciones, iba a descubrir muy pronto lo que eso le costaría. Porque no estaba dispuesto a quedarme esperando mientras jugaba con nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Clara actuaba raro. Se notaba que estaba preparando algo, pero no lograba encontrar el momento de decirlo. Abría la boca como para hablar, pero luego tomaba otro sorbo de café. Yo intentaba desayunar tranquilo antes del turno, pero esa tensión no me dejaba. Y justo cuando iba a tomar mis llaves para salir, lo soltó. Oliver, creo que necesito un tiempo, un descanso de nosotros. Me voy a quedar unos días con Diana. Me quedé mirándola, en silencio. Después de lo que había escuchado la noche anterior, no debería haberme sorprendido, pero escucharla decirlo me golpeó como un mazazo. ¿Cómo que un descanso?, pregunté. Necesito espacio para pensar en nuestra relación, en si esto es lo que realmente quiero. No me miraba. Seguía con la vista clavada en su taza, como si el café fuera lo más interesante del mundo.
Diana me está ayudando a darme cuenta de que tal vez me he estado conformando. Esa palabra, conformando, la misma que Diana repetía anoche. ¿Conformarte con qué, Clara? Trabajo duro, ¿te trato bien? Te compro lo que quieres. ¿De qué estás hablando? Se puso a la defensiva. No es una cosa en particular, Oliver, es una sensación, de sentirme valorada. ¿De qué quieres construir algo conmigo? Estuve a punto de reír. ¿Inversión en el futuro? ¿Después de todo lo que he hecho por ella? Quise discutir, pero en ese momento me quedé sin palabras. Parte de mí pensó, si estar casada conmigo le parece una carga, tal vez debería ver cómo es la vida sin mí. Así que solo dije, está bien. Su cara lo dijo todo. Esperaba que me opusiera, que le rogara que se quedara o que prometiera cambiar. Y al no obtener eso, parecía decepcionada. ¿Eso es todo? Solo uno está bien. ¿Qué quieres que diga, Clara? Si necesitas tiempo para saber si quieres seguir conmigo, entonces tómalo. Yo no voy a convencerte de que valgo la pena. Esa misma tarde, mientras yo trabajaba, empacó una maleta. Cuando regresé, la mitad de sus cosas del baño ya no estaban. La casa se sentía extrañamente vacía. Clara estaba sentada en el sofá, con su maleta ya preparada junto a la puerta, esperando a que Diana pasara por ella. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, se puso de pie sin prisa. Te llamaré en unos días, dijo, justo antes de salir. Claro, respondí, aunque por dentro me invadía lo que había escuchado la noche anterior. Una conversación entre ambas, en la que se insinuaba que todo esto, la supuesta necesidad de espacio, era idea de Diana para hacerme sudar, mientras Clara exploraba otras opciones, con otros hombres. Me dio un abrazo extraño, como dudando si hacerlo o no, y luego se fue. Vi cómo el auto se alejaba con un nudo en el estómago. Sentía que todo aquello no tenía nada que ver con tomarse un tiempo para pensar. Esto iba por otro camino completamente distinto. Durante los primeros días, lo admito, hubo cierto alivio. La casa estaba tranquila. Podía ver lo que quisiera en la televisión sin tener que escuchar sobre ese reality show que tenía que ver sí o sí. Tampoco tenía que soportar la risa fingida de Diana ni sus discursos de autosuperación sobre lo que las mujeres se merecen. El lunes volví al trabajo, pero no lograba concentrarme del todo. Seguía dándole vueltas a lo que había escuchado. Al día siguiente, mientras revisaba algunas cuentas, decidí chequear el estado de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Clara solía encargarse de eso, pero pensé que lo sensato era vigilar los gastos ahora que ella estaba en su supuesta fase de reflexión. Fue entonces cuando encontré los cargos que me helaron la sangre. Viernes por la noche, $180 en un restaurante de carnes exclusivo en el centro. Ni siquiera conocía ese sitio, pero por ese precio, seguro que no era un lugar casual. Sábado, $340 en un hotel. Domingo, 67 en un brunch sofisticado. Todo en la misma ciudad. Nada de eso parecía un retiro introspectivo de una mujer que necesitaba pensar sobre su matrimonio. Eran cifras que hablaban de dos personas compartiendo cenas, habitaciones y desayunos, no de una esposa reflexionando sola. Lo que más me desconcertó fue que, según lo que dijo, Diana había venido desde Phoenix y se estaba quedando con su familia. Entonces, ¿por qué necesitaban un hotel? ¿Y por qué Clara, que llevaba semanas quejándose de que yo no le compraba cosas de lujo, ahora gastaba así? Me quedé mirando el estado de cuenta durante 10 minutos, intentando darle una explicación razonable. Tal vez Diana le estaba reembolsando los gastos, tal vez el cargo del hotel era un error, pero en el fondo, sabía muy bien lo que estaba viendo. Clara no estaba quedándose con su amiga pensando en nuestro futuro. Estaba disfrutando de un fin de semana con otro hombre, pagándolo con nuestra tarjeta, mientras yo me quedaba en casa extrañándola como un tonto. La humillación me revolvía el estómago. Ni siquiera había usado su propio dinero para engañarme. Usó el nuestro, como si yo estuviera financiando mi propia traición. El miércoles por la mañana, mi teléfono vibró con una notificación que me hizo temblar las manos. Era un aviso de Venmo. Clara había recibido $95 de alguien llamado Mike R., con un mensaje que decía: ¿cena y película anoche, corazón rojo? Le hice una captura de pantalla de inmediato, sabiendo que lo borraría en cuanto se diera cuenta de que podía verlo. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Cena y película con un tal Mike, mientras supuestamente necesitaba espacio para pensar en su matrimonio. Y el corazón al final. No era un amigo dividiendo una cuenta, era un tipo pagándole una cita a mi esposa. Me senté en la camioneta, en el estacionamiento del cuartel, sintiendo que iba a vomitar. Esto no tenía nada que ver con sentirse incomprendida. Clara estaba en una relación paralela, y la estaba pagando con nuestros fondos compartidos. Llamé a James, un amigo abogado con el que estudié en la academia. Me debía un favor desde que le ayudé con una mudanza el año anterior. Cuando contestó, fui directo: necesito hacerte una pregunta hipotética. ¿Qué pasa si el cónyuge de alguien usa cuentas conjuntas para costear una infidelidad? James guardó silencio un momento. Oliver, ¿qué está pasando?, preguntó con voz seria. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Lo siento mucho, hermano, eso es muy duro. Pero sí, usar bienes del matrimonio para una aventura es algo que el tribunal consideraría seriamente, sobre todo si tienes pruebas. He estado tomando capturas de todo,
le dije. Bien, sigue haciéndolo. Y Oliver, empieza a protegerte. Cancela tarjetas conjuntas. Cierra accesos. Si ella está gastando tu dinero con otro, tienes que parar eso ya. Tras colgar, me quedé en silencio pensando en todo lo que me había dicho. Parte de mí quería llamarla en ese momento, exigirle una explicación. Pero otra parte tenía curiosidad por saber hasta dónde llegaría. Pensaba regresar la semana siguiente fingiendo que había estado buscando respuestas profundas mientras, en realidad, vivía una luna de miel clandestina. Esa misma tarde, me llegó un mensaje suyo. Todavía estoy procesando algunas cosas. Seguramente necesite el resto de la semana. Lo leí una y otra vez antes de responder. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo que realmente quería escribir era, ya sé lo de Mike. Eres una traidora. Pero me contuve. Dejé que siguiera cavando su hoyo. Que creyera que era astuta mientras yo reunía pruebas de lo que estaba haciendo a mis espaldas. Esa misma tarde, me crucé con Tommy, un compañero de trabajo, en el supermercado. Estábamos hablando sobre un equipo nuevo cuando noté que puso una expresión extraña. Oye, esto va a sonar raro, pero Clara está con alguien, preguntó. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo dices? Es que mi novia, Lisa, la vio ayer en el centro comercial con un tipo. Me dijo que iban tomados de la mano, besándose. Parecían claramente una pareja. Lisa no estaba segura de si ustedes habían terminado o algo, por eso me pidió que te lo preguntara. Ahí estaba, una confirmación visual de lo que yo ya sospechaba. No solo se mandaban mensajes y compartían hoteles. Clara se comportaba como la novia de ese tipo en público. ¿Y cómo era el sujeto? Logré preguntar. No sé, Lisa solo dijo que era alto, cabello castaño, y que parecía tener dinero. Salían de esa joyería cara, sí, la que tiene todos esos relojes brillantes. Así que, mientras supuestamente evaluaba si yo era lo suficientemente generoso con ella, estaba visitando joyerías con otro hombre. El nivel de cinismo era tan grotesco que casi resultaba absurdo. Le agradecí a Tommy y salí de allí lo más rápido que pude. Conduje directo a casa y comencé a hacer llamadas. Había tomado una decisión y esto iba a terminar, pero no como Clara creía. Ella quería explorar sus opciones, y estaba a punto de descubrir cómo se veían realmente esas opciones cuando uno juega con la persona equivocada. 2 días después, James me devolvió la llamada y me dijo que podía tener los papeles de divorcio listos para el lunes, si así lo quería. Por su tono, supe que intentaba darme espacio para pensarlo bien, pero yo ya había tomado una determinación. Le dije que siguiera adelante. Infidelidad, diferencias irreconciliables, pon lo que necesites, le dije. ¿Estás seguro, Oliver? Una vez que presentemos esto, no hay marcha atrás. Quizás deberías hablar con ella primero. Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Hablar sobre qué? Sobre cómo me ha estado engañando en la cara toda la semana. Sobre cómo ha estado usando nuestro dinero para costear hoteles junto a su amante. Ella tomó su decisión en el momento en que decidió traicionarme. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente responder. Ese viernes me tomé el día libre en el trabajo y lo pasé en el banco. Me acerqué al mostrador y le pedí a la empleada que quería retirar el nombre de mi esposa de nuestra cuenta conjunta. Me miró como si estuviera loco. Señor, para hacer cambios en una cuenta compartida, necesitaría la firma de su esposa. ¿Y si cierro la cuenta y abro una nueva solo a mi nombre? Ella pensó un segundo y dijo, podría hacerlo, pero tendría que transferir los fondos usted mismo. Así que eso fue exactamente lo que hice. Moví hasta el último centavo a una cuenta exclusivamente a mi nombre. Luego me dirigí a atención al cliente y cancelé la tarjeta de crédito conjunta, esa misma que Clara había estado usando para financiar su escapada con Mike. El trámite me llevó unas 2 horas, y al llegar la hora del almuerzo, Clara ya no tenía acceso a ninguno de nuestros fondos. Veríamos cuánto estaba dispuesto a gastar Mike en ella ahora que no podía seguir usando mi tarjeta. Ese mismo día empecé a empacar todas sus cosas, incluyendo cada uno de los regalos costosos que le había comprado durante los años, bolsos, ropa de diseñador, perfumes, miles de euros en cosas que compré para hacerla feliz. Pero al parecer nada fue suficiente, porque aún así salió a buscar a otro. Esa misma tarde, mis padres me llamaron. Hasta ese momento no les había dicho que Clara me había pedido un tiempo, porque no quería preocuparlos. Pero ya era hora de que supieran la verdad. Les conté todo, la conversación que escuché por accidente, los cobros de hoteles, los pagos que Mike le enviaba por transferencia, e incluso lo que Tommy vio en el centro comercial. Mi madre se quedó en silencio un largo rato. Cariño, lo siento mucho. ¿Y qué vas a hacer? Voy a iniciar el divorcio el lunes. Ya hablé con James. Entonces mi padre tomó el teléfono, y estaba furioso. Esa mujer ha perdido completamente la cabeza. Oliver, tú eres un buen hombre, trabajas duro, la has tratado con respeto. Si eso no es suficiente para ella, entonces no te merece. Y fue un alivio escuchar eso, porque en el fondo había empezado a preguntarme si tal vez no era suficiente, si debería haberla llevado a lugares más lujosos, comprado regalos más caros. Pero mis padres me recordaron que siempre la traté bien. ¿Quieres que vayamos a ayudarte? Me preguntó mi madre. No, gracias, ya lo tengo todo bajo control. El sábado seguía empacando cuando recibí un mensaje de Clara.
pasándola genial con Diana. Este descanso era justo lo que necesitaba. ¿Cómo estás tú? El tono despreocupado de ese mensaje me dio ganas de estrellar el teléfono contra la pared. ¿Divirtiéndose con Diana? Sabíamos muy bien que eso era una mentira. Estaba pasándola bien con Mike mientras yo empacaba sus cosas y organizaba nuestro divorcio. Terminé de guardar todo. Su vida entera cabía en unas 15 cajas. 4 años de matrimonio, reducidos a montones de cartón en la sala. El domingo me dediqué a cambiar las cerraduras de la casa. Esa noche, todo estaba listo, los papeles estaban preparados, sus pertenencias empacadas, el dinero protegido, las llaves cambiadas. Lo único que quedaba era esperar a que regresara, creyendo que íbamos a tener una gran conversación para resolverlo todo. No tenía ni idea de lo que realmente la esperaba. El lunes al mediodía, James me escribió: los papeles están listos, ¿quieres que los entreguemos o prefieres hacerlo tú? Yo me encargo, respondí. Pasé por su oficina a la hora del almuerzo y recogí los documentos. Fue extraño ver nuestro matrimonio reducido a un puñado de hojas legales, pero era la realidad. Poco después, Clara me escribió: creo que estoy lista para volver a casa y hablar, ¿podemos sentarnos mañana por la tarde a discutir todo? Era perfecto. Claro, pasa alrededor de las 6. Le contesté. Respondió con un emoji de corazón, como si realmente creyera que íbamos a sentarnos y resolverlo como adultos, como si no hubiese estado viviendo en hoteles con otro hombre durante una semana entera. Sí, íbamos a hablar, pero no del modo que ella esperaba. El martes me tomé otro día libre y me aseguré de tener todo en su sitio. Cajas cerca de la puerta, documentos organizados, cerraduras nuevas. Estaba listo. A las 6 en punto, vi cómo el coche de Diana se detenía frente a la casa. Desde la ventana, observé a Clara salir del asiento del acompañante, sonriendo como si volviera de unas vacaciones relajantes. Llevaba puesta ropa que no le conocía, seguramente comprada con el dinero de Mike, ya que yo le había cerrado el grifo. Se acercó a la puerta e intentó abrir con su llave. No funcionó. Se quedó un momento confundida y luego tocó el timbre. Esperé unos segundos antes de abrirle. Intentó abrazarme y dijo algo sobre que su llave no servía. No respondí, solo me aparté y le señalé la sala. La expresión en su rostro al ver las cajas es algo que no voy a olvidar. Se le borró la sonrisa en un instante. Pura sorpresa. Me preguntó qué era todo eso, y su voz cambió de relajada a nerviosa en segundos. Le dije que era su ropa, sus cosas, y le entregué el sobre con los documentos. Lo abrió y su rostro se puso blanco al leer la primera hoja. Trató de hacerse la desentendida. Decía que había estado todo el tiempo con Diana, que solo necesitaba claridad. Mentiras. Incluso en ese momento seguía intentándolo. Fue entonces cuando mencioné a Mike. Le dije que sabía de los pagos, de los hoteles, de que la novia de Tommy los vio juntos en el centro comercial. El pánico en sus ojos cuando escuchó ese nombre fue suficiente. Se dejó caer en el sofá, sin fuerza, los papeles desparramados en el suelo. Y entonces empezaron las excusas. Que todo fue idea de Diana, que ella solo quería que yo luchara más por la relación. Que Mike era diferente, más generoso, que no le importaba gastar sin cuestionar. Tuve que contener la risa. Por supuesto que ese tonto iba a tirar dinero para impresionarla. Pero eso no es amor. Es solo un truco barato de alguien que quiere lo que no es suyo. Eso fue una estrategia, una forma de enfrentar lo que estaba pasando. Pero, al parecer, Clara no fue capaz de entender la diferencia. Intentó minimizar lo ocurrido, llamándolo un error. Decía que fue algo que se le escapó de las manos, que no planeó que llegara tan lejos, como si engañar a tu pareja fuera algo accidental, como si, de pronto, uno tropezara y acabara teniendo relaciones con alguien en un hotel sin saber cómo. Después vino la parte de las súplicas. De verdad patético, llorando, diciendo que se había dado cuenta de lo mucho que me amaba, que todo había sido un momento de debilidad y que aún podíamos resolverlo juntos. Pero cada palabra que salía de su boca lo único que hacía era traerme a la mente esa semana infernal, cuando ella estaba fingiendo tener una nueva vida con ese tal Mike, mientras yo creía que estaba con su amiga Diana. Por favor, no lo volveré a ver. Voy a bloquearlo. Haré lo que tú quieras, decía, llena de lágrimas. Lo que yo quería era que se fuera. Sus cosas ya estaban empacadas. Los papeles estaban listos. Para mí, esto había terminado. Aún así, tuvo el descaro de decirme que no podía echar por la borda 4 años de matrimonio por un simple error. ¿Un simple error? No fue un beso borracho en una fiesta. Fueron semanas de planificación junto con su amiga Diana, mentiras constantes, usar nuestro dinero para financiar un engaño y luego volver a casa esperando que yo actuara como si nada. Cuando le informé que había cancelado la tarjeta de crédito y la había eliminado de nuestra cuenta bancaria, la expresión en su rostro fue insuperable, como si jamás se le hubiera cruzado por la cabeza que sus acciones podrían tener consecuencias. No puedes dejarme sin dinero. Soy tu esposa, soltó, con voz incrédula. No por mucho más, le respondí. Cada peso que usaste para hoteles y cenas con Mike salió del esfuerzo que hice trabajando turnos extras. Entonces empezó a preguntar una y otra vez dónde iba a ir, y le dije que llamara a Mike. Si él era tan maravilloso y supuestamente la trataba mejor que yo,
seguramente tendría espacio para ella. La conversación en sí no duró más de 20 minutos, pero se sintió como una eternidad. Es agotador ver cómo alguien que pensabas conocer se convierte en una persona completamente distinta. Esa no era la mujer con la que me casé. La Clara que yo conocí no habría sido capaz de mentirme así, con tanta frialdad y egoísmo. Y lo que más me desgarró fue que intentara hacerme sentir responsable, como si su traición fuera culpa mía por no colmarla de lujos o por no hacerla sentir especial, como si el hecho de partirme el lomo trabajando para poder costearle sus caprichos no hubiera sido prueba suficiente de amor. Su nivel de arrogancia era asombroso. De verdad parecía convencida de que tenía derecho a explorar otras posibilidades mientras me mantenía a mí como una especie de plan B, como si el matrimonio fuera una fase de prueba en la que se podía experimentar, y si nada mejor salía, siempre estaba yo ahí, esperándola. Seguía preguntando dónde iba a ir, y yo solo repetía lo mismo: llama a Mike. Las lágrimas y los ruegos se intensificaron a medida que se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba perdiendo. Apostó nuestra relación por una aventura, y ahora enfrentaba las consecuencias. Volví a entrar a la casa y cerré con llave. Escuché cómo golpeaba la puerta durante varios minutos, en un último intento desesperado por hacerme cambiar de opinión. Pero yo solo subí el volumen del televisor y esperé. Eventualmente, escuché el motor del coche de Diana alejarse. Por primera vez en más de una semana, la casa quedó en completo silencio. Pero no fue el silencio pacífico que esperaba. Era ese silencio denso que queda después de un desastre, cuando uno se queda de pie entre los escombros, intentando entender en qué momento todo se vino abajo. Entonces sonó el teléfono, y supe que el verdadero drama apenas comenzaba. La primera llamada fue de su madre. Lo esperaba. Clara probablemente la llamó en cuanto se subió al auto con Diana. Su madre siempre ha tenido ese tono falso y meloso que utiliza para manipular, y esa noche lo estaba usando al máximo. Oliver, cariño. Clara me dijo que ustedes están pasando por un mal momento. De verdad creo que estás exagerando con todo esto. ¿Exagerando? Es curioso que diga eso, viniendo de alguien cuya hija se pasó una semana acostándose con otro hombre usando la tarjeta de crédito compartida. No, no era un mal momento. Fue una traición, un quiebre total. Ella intentaba justificarlo todo con frases como: está confundida, necesita apoyo, no ultimátums, y el matrimonio se trata de superar los tiempos difíciles juntos. Pensé en explicarle lo de los cargos de hotel, los pagos por apps de parte de Mike, pero supe que no valía la pena. La familia de Clara siempre ha creído que ella merecía algo mejor que un bombero. La llamada duró unos 10 minutos. Usó todos los recursos posibles para hacerme sentir culpable, que el matrimonio requiere trabajo, que los jóvenes hoy tiran la toalla muy fácil, que debía pensarlo mejor antes de tomar decisiones definitivas. Pero yo ya lo había pensado. Lo hice cada vez que veía un nuevo cargo en la tarjeta, cada vez que descubrí una cena pagada por otro hombre. Le dije con cortesía que tenía que colgar. Insistió en que al menos le diera tiempo a Clara para que considerara ir a terapia. Como si unas sesiones pudieran arreglar el hecho de que me mintió descaradamente durante una semana entera mientras tenía una aventura. 20 minutos después, el siguiente en llamar fue su padre, más directo que su esposa, pero igual de alejado de la realidad. Oliver, sé que Clara cometió errores, pero no puedes tirar a la basura 4 años de matrimonio sin al menos intentar arreglarlo. ¿Errores? Como si engañar a tu pareja fuera lo mismo que olvidar sacar la basura. Me habló sobre cómo su hija siempre había sido impulsiva, cómo probablemente se dejó llevar por una fantasía pasajera que no significaba nada, y cómo yo debía ser el hombre maduro, el más fuerte y perdonarla porque eso es lo que hacen los esposos de verdad. Claro, ser el más fuerte significa permitir que tu esposa te pisotee mientras decides si le convienes o no. Luego llamó su hermano, que me soltó sin rodeos que estaba siendo dramático y que debía ser todo un hombre y luchar por mi matrimonio. Su hermano, el mismo que trabaja en marketing para una empresa tecnológica y cree que su salario de 6 cifras lo convierte en alguien superior, decidió darme su opinión. Me dijo algo como: mira, Oliver, entiendo que estés molesto, pero Clara es una mujer increíble. Si no luchas por ella, otro lo hará. Lo irónico es que otro ya lo hizo. Estuve a punto de responderle que su nombre es Mike, y que lleva una semana acostándose con su hermana mientras se suponía que Clara debía estar reflexionando sobre nuestro matrimonio. Pero no me molesté en explicarlo. No valía la pena. Para él, esto no es más que un drama de pareja que se resuelve con flores y una cena elegante. No tiene ni idea de lo que significa descubrir que la persona en la que más confías te ha estado mintiendo en la cara, usando tu dinero para verse con otro hombre. Las llamadas no pararon en toda la tarde. La tía de Clara, algunas primas, incluso su abuela me marcaron para decirme que estaba cometiendo un error. Parecía una intervención orquestada, como si todas se hubieran puesto de acuerdo para rescatar a Clara de las consecuencias de sus propias decisiones. El patrón era siempre el mismo: comenzaban reconociendo que Clara se había equivocado, pero enseguida pasaban 20 minutos explicándome por qué debía perdonarla, que el matrimonio es difícil, que todos merecen una segunda oportunidad,
que yo estaba siendo demasiado duro. Pero lo que nadie parecía entender es que esto no fue un simple error. Fueron decisiones, una tras otra. Clara eligió seguir los consejos tóxicos de Diana. Eligió mentirme diciéndome que necesitaba espacio. Eligió encontrarse con Mike. Eligió gastar nuestro dinero en hoteles donde me fue infiel. Eligió regresar a casa esperando que yo lo aceptara todo como si nada. Eso no fue una equivocación impulsiva, fue una cadena de acciones pensadas, y cada decisión tiene sus consecuencias. Cerca de las 9 de la noche, mis padres me llamaron para saber cómo estaba. La diferencia entre su reacción y la de la familia de Clara fue abismal. ¿Cómo te sientes, hijo?, me preguntó mi padre. Estoy bien, molesto. Pero bien, respondí, y deberías estarlo. Lo que ella hizo no tiene perdón. Mi madre también tomó el teléfono. Tenía la voz entrecortada. Estaba llorando. Cariño, lo siento tanto. Tú no merecías esto. En ese momento estuve a punto de quebrarme. Después de pasar horas escuchando a la familia de Clara tratar de minimizar lo ocurrido, escuchar a mis padres validar lo que sentía fue un alivio inmenso. No puedo creer que ella haya tirado todo por la borda, les dije. Algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden, dijo papá. Tú la trataste como a una reina, y aún así se fue a buscar otra cosa. Eso es problema de ella, no tuyo. Hablamos durante casi una hora. Les conté todo. La conversación que escuché entre Clara y Diana, los cargos de la tarjeta de crédito, los pagos por Venmo con emojis de corazones que Mike le enviaba. Estaban tan indignados como yo. Después de colgar, la casa volvió a quedar en silencio. Era curioso cómo todo se sentía tan distinto ahora, en comparación a cuando Clara se fue por primera vez. Antes, sentía un vacío, esperando que recapacitara. Ahora, me sentía aliviado de que no estuviera más aquí. A las 10, recibí un mensaje de James. ¿Cómo te fue? Ya se fue. Le entregué los papeles y empaqué sus cosas. Está hecho. Bien hecho. ¿Hiciste lo correcto? ¿Lo correcto? Sí. Claro que sí, pero igual duele. Fueron 6 años juntos, 4 de matrimonio. Todo se terminó porque mi esposa decidió que un tipo del mundo financiero, con gustos caros y sonrisa plástica, valía más que lo que habíamos construido. Una hora después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté. Era Diana. Oliver, tenemos que hablar, dijo con un tono firme, como si quisiera imponerse. No, en realidad no. Ayudaste a mi esposa a engañarme. No tenemos nada de qué hablar. Estás exagerando. Clara solo estaba confundida. Mike era solo un amigo que la estaba ayudando. ¿Un amigo? Claro, porque los amigos pagan mitades de hoteles y mandan dinero con corazones por Venmo, ¿no? Diana, tú literalmente le diste instrucciones para mentirme mientras tenía una aventura. Le dijiste que me hiciera sufrir para que pudiera explorar opciones. Escuché toda la conversación. Hubo un silencio largo al otro lado. Pude sentir cómo intentaba calcular cuánto sabía realmente. Eso no fue así, estás distorsionando las cosas. Clara estaba infeliz y yo solo intentaba ayudarla a encontrar claridad. ¿Sabes qué, Diana? Me hiciste un favor. Ahora sé con certeza qué clase de persona es mi esposa. ¿Y qué clase de amiga eres tú? Colgué sin esperar respuesta. Que ellas resuelvan su propio desastre. Yo ya no pienso ser parte de su circo. Miré a mi alrededor. La casa, tan familiar hasta hace poco, ahora se sentía como un punto de partida. Me tocaba pensar en lo que viene. ¿Me quedo aquí o vendo? ¿Sigo en la misma estación o pido traslado? ¿Empiezo a salir con alguien o me concentro en reconstruir mi vida? Lo único que tengo claro es que nunca más voy a compartir mi vida con alguien que no valore lo que tiene. La vida es demasiado corta como para invertirla en personas que siempre piensan que hay algo mejor al otro lado de la cerca. Clara hizo su elección. Ahora le toca vivir con ella.